Esta negocios, conferencia alega mucho comenzará a porque ya fue grabarse. empezado allí también la Universidad Militar, las escuelas de las Fuerzas Armadas, como la Escuela de Posgrado de la Policía, la Escuela de Ingeniería, de Inteligencia, perdón, de la Armada, la Escuela de Inteligencia del Ejército, en temas de prospectiva, inteligencia, anticipación estratégica. Tiene estudios en relaciones internacionales, ciencias políticas, cuenta con diplomados en gestión de la seguridad en la Universidad de Barcelona, España, calidad, direccionamiento estratégico, investigación cualitativa en la investigación sociojurídica de la Universidad Externado de Colombia, diplomado en pedagogía y didáctica con énfasis en educación de adultos, entre otros. Es diseñador de varios métodos de análisis de software y técnicas como Alexandro, Hannibal, Aquiles, un método de análisis en escenarios de cortísimo plazo que puede usarse en cuestión de minutos, modelos multiescenarios para instituciones complejas como la seguridad ciudadana y ha realizado mejoras en métodos con el C francés. Es decir, este es un resumen de la baja de vida. Entonces, ¿qué tal si me pusiera a hablar de la trayectoria completa y de todas sus ejecutorias? Bueno, no quiero quitar más tiempo al conferencista, es para aprovecharlo. Por favor, muy atentos, pregunten y bienvenidos todos. Julián, bienvenido, para mí es un honor tenerlo en este escenario y bueno, la pantalla es suya, el auditorio es suyo. Mil gracias. Señor, muchas gracias y gracias a todos por asistir a la convocatoria que hemos hecho por parte de las dos compañías, tanto Aliados Colombia como Anticipación Estratégica. Y gracias porque finalmente es un proceso de dedicación de tiempo personal también, después de las 6 de la tarde, en el que la mayoría estamos trabajando con nuestras familias en nuestro tiempo personal y ya no en actividades laborales completas, pero les agradezco y bueno, vamos a dar inicio a la presentación. Gracias también por la introducción y creo que vamos al punto, si les parece, con lo que nos pidieron que pudiéramos compartir con ustedes. Básicamente, estamos hablando hoy un poco de la analítica anticipativa. ¿Qué es esto de la analítica anticipativa? ¿Cómo lo podemos desarrollar? Y sobre todo se me pidió que fuéramos prácticos en el desarrollo del ejercicio. Entonces, yo he planteado como un contenido muy básico y a las personas que están participando en el ejercicio, al final, quiero darles como un regalo, un bono adicional para que puedan aplicar estos conocimientos nuevos. En esencia voy a hablar de 4 temas: qué es la analítica anticipativa y cómo se aplica tanto en gestión de riesgos como en inversiones, como en la vida personal, y cuál es el problema fundamental de los sistemas actuales. También les voy a decir por qué no se usa más. Resulta que mucha gente al menos ha escuchado de algo como la analítica anticipativa o la prospectiva o inclusive los estudios de futuro, pero no se usa mucho. Les voy a comentar qué no es, cómo se usa y al final pues vamos a pasar al bono, por decirlo así, de regalo. En el proceso también voy a ir haciendo unas pequeñas espacios para que se den las preguntas de cada uno de nosotros y no esperemos hasta el final porque es muy complicado la verdad cuando todas las preguntas quedan al final. Empecemos entonces por el elemento fundamental. ¿Qué es la analítica anticipativa? Para poder entenderla muy bien, a mí me gusta utilizar este gráfico que ustedes ven en pantalla y es cómo actuar ante cualquier situación, especialmente teniendo en cuenta esta línea central que ustedes ven acá, que suele llamarse la línea del tiempo. Y con este concepto entonces uno podría ver que hay 3 momentos de actuación. Está el después, está el durante y está el antes. Y esos 3 momentos son muy fáciles de entender cuando se utiliza el clásico semáforo de la actuación. Entonces, si yo actúo después de que un evento haya ocurrido, a este conjunto de técnicas se les llama la reacción. Por ejemplo, hay algunas personas especialistas en investigación sobre todo judicial, en investigación de operaciones. Todo ese conocimiento encaja dentro del después normalmente. O sea, ya ocurrió un evento y después de que ocurre empezamos a actuar.
Pero hay un segundo momento, el durante. Y en el durante, sobre todo en términos de gestión de riesgo, se puede hablar de la disuasión o la mitigación de algunos de estos efectos en cuanto a fenómenos se refiere. Sin embargo, cuando llegamos al antes, clásicamente se ha hablado de lo que se llama la prevención. Sin embargo, voy a argumentarles desde mi punto de vista por qué es que el concepto de prevención ya está perdiendo vigencia y tenemos que hablar específicamente de anticipación. Entonces, entendiendo esto, la mayoría de ustedes que trabajan en gestión de riesgos o en negocios o inclusive empiezan a meterse en el mundo del análisis, se dan cuenta que el fundamento de este tipo de cálculos o análisis es una cosa que se llama las matrices de probabilidad versus consecuencia. También en algunos países se ha llamado frecuencia versus impacto. En el caso colombiano, por ejemplo, el propio gobierno inclusive promueve este tipo de matrices para hacer análisis de contratos, análisis de riesgos y otro tipo de análisis que realmente son transversales a todo el Estado colombiano. Pero esto tiene un gravísimo problema que les voy a mostrar y esto nos va llevando a introducirnos poco a poco en el mecanismo de gestión de riesgos. Y es que algunos de los riesgos no quedan para nada bien calificados con estas lógicas. Por ejemplo, si el riesgo es raro o casi nunca ocurre, e inclusive si nunca ha ocurrido, aunque las condiciones sean catastróficas como ustedes lo ven en este momento, el riesgo va a tener una categorización de medio, ni siquiera alto, que está en esta línea que ustedes ven acá, ¿no? O ni siquiera, o menos, obviamente, muy alto. Algo que nunca haya ocurrido, y voy a empezar a hablar de situaciones como el coronavirus, aunque sus impactos sean catastróficos, pues como nunca ocurrió, de hecho, los datos nos están demostrando hoy que la mayoría de las personas ni siquiera los tuvieron en cuenta, o los gestores de riesgo, o los dueños de negocios, o los inversionistas, como algo que pudiera presentarse. Y para hacer un ejemplo mucho más puntual, les voy a poner este caso que están viendo acá, que es de hace un mes que di una conferencia para un centro estratégico de Perú, centro estratégico de análisis para una maestría, y yo les hacía las siguientes 3 preguntas. Esto es un dato real. Imagínense esta línea de tendencia, que es la línea de tendencia de una moneda con datos diarios, una moneda latinoamericana con respecto al dólar. ¿Qué nos dice la tendencia? Pues la tendencia dice que el valor es alcista. ¿Hacia dónde va? Hacia arriba. Y si usamos este método clásico que vimos atrás, de probabilidad versus consecuencia, ¿qué diríamos? Pues que esa moneda va a seguir subiendo, que el impacto es raro, porque si ustedes ven realmente, esto está desde el año pasado subiendo, 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 y que pues obviamente unas consecuencias de un riesgo ante este caso sería bajo, bajo. Es decir, un impacto raro y despreciable, pues nos daría una categorización de riesgos muy, muy bajas para este análisis. Y hay otro elemento que hay que tener en cuenta acá, y es que la mayoría de los análisis de riesgo se hacen una vez al año y se quedan quietos y nunca se vuelven a actualizar. Les voy a mostrar la realidad de lo que pasó. En la realidad de lo que pasó, casi a final de marzo, el valor de la moneda empezó a caer y caer y caer y caer. Se trataba de recuperar y volvía a caer, se volvía a recuperar y volvía a caer, y si ustedes se dan cuenta, la caída fue bien interesante. Entonces uno debería entender que los fenómenos tienen unos puntos de quiebre, y estos puntos de quiebre se conocen como los cisnes negros, es decir, situaciones que no se estaban esperando. Uno espera que los cisnes sean blancos, pero cuando son negros y cambian radicalmente, todos nos quedamos sin fundamentos para nuestros análisis, nuestras actividades y lo que estamos desarrollando. Y eso fue lo que pasó, por ejemplo, con el tema de coronavirus. Ni la industria del petróleo, ni la industria de la defensa, ni la seguridad, ni los negocios, retail, farmacéutica, nadie estaba esperando que eso pasara. Y como no estábamos esperando que pasara, ni siquiera estaba incluido en los modelos de decisión estratégica, no estaba incluido en los planes de negocio, no estaba incluido en los sistemas de gestión de riesgo. Esto fue fatal porque cuando pasó y todo cambió, claramente el mundo quedó sin fundamento. Y esto
voy a pedirles que se concentren un poco en esta curva genérica, esta curva verde, porque luego la vamos a volver a trazar. Un analista típico, clásico de gestión de riesgos, un analista de bolsa, un analista sociopolítico, toma las tendencias y basado en las tendencias es que proyecta el futuro, proyecta lo que va a pasar. Pero cuando la tendencia se rompe y nace el cisne negro, eso que no estábamos esperando, todo se va al piso, insisto, y hay que volver a hacer las cosas. Pero la pregunta es, ¿cada cuánto se rompen las tendencias? Entonces, les voy a hacer otro ejemplo que me parece muy claro para pasar a una conclusión. Si a la mayoría de nosotros nos dijeran que nos ganamos un vehículo, un carro, en una rifa, pero nos dijeran que el carro es un carro 1886 y que deberíamos utilizarlo por un año para ir al trabajo o lo que fuera, muy seguramente la mayoría de nosotros no utilizaría ese carro para ir al trabajo porque puede fallar mucho, número uno. Número dos, no es funcional, es muy caro mantenerlo o sostenerlo en operación, pero sobre todo es un carro que va a ser muy lento. Sin embargo, si hiciéramos esta analogía y tomamos los datos de los sistemas que estamos utilizando para hacer análisis estratégico, ya sea para búsqueda de oportunidades, ya sea para la gestión de riesgo, realmente estamos utilizando carros viejos de 1886. Y aquí con esta conclusión voy a dar un espacio de apertura al concepto puntual de analítica anticipativa, y es que yo sugiero, siempre recomiendo, que no se use un carro de 1886 como el que ven en la fotografía, que es el Daimler 1886, que de pronto pudo haber utilizado mi bisabuela o mi tatarabuela. ¿Por qué planteo esto? Porque el centro de todos los análisis que hacemos la mayoría de veces, ya sea análisis de riesgo, insisto, análisis anticipativo, análisis prospectivo, evolución de tendencias, lo que sea, es lo que se llama técnicamente la teoría de probabilidad. Y hay por lo menos 9 teorías de probabilidades y la que hoy utilizan la mayoría de sistemas es exactamente de 1886. La inventó John Venn, el mismo que inventó la teoría de conjuntos, y se basa en dos lógicas que son bien preocupantes. La lógica del azar, y es que las cosas pasan a veces por azar o por suerte, y una lógica frecuentista, donde si algo ya pasó, se espera que vuelva a ocurrir, y si algo nunca ha pasado, pues no se espera que nos vuelva a pasar. Y eso tiene un problema fundamental. Los hechos nuevos, los cisnes negros, situaciones como el coronavirus, que en el caso del mundo, por ejemplo, se combinó, por ejemplo, con la crisis del petróleo de Oriente Medio, y eso trajo unos factores muy complicados para la economía, las finanzas, los negocios, etcétera, etcétera. Entonces, este punto nos haría pensar qué deberíamos hacer de aquí en adelante. Y entonces paso un poco a quitar la pantalla y a definirles claramente qué es la analítica anticipativa. Entonces, en esencia, la analítica anticipativa es una capacidad para poder preconocer, se conoce así, o técnicamente pronosticar, como igual un médico hace un pronóstico y luego pues hace una formulación, un diagnóstico combinado. Es para preconocer o pronosticar técnicamente y con altas tasas de efectividad lo que va a ocurrir en el futuro. Sin embargo, aquí hay que diferenciarla muchísimo de algunos elementos que podemos ver más adelante como la analítica predictiva, la prospectiva, la estadística que proyecta tendencias, porque las tendencias cuando se rompen se caen, etcétera, etcétera. Y para esto les pongo otro ejemplo puntual. Al principio del año, a mí me regalaron una revista, que es la revista Dinero en Colombia, que decía cuáles iban a ser las expectativas económicas y las expectativas políticas para diciembre del 2020. En febrero, cuando ya coronavirus estaba empezando a actuar en China y en algunas partes del mundo, esa revista ya quedó sin ninguna validez. Y quedó sin ninguna validez porque las proyecciones que se hicieron no tuvieron en cuenta elementos como los que les acabo de comentar. La pregunta entonces, cuando yo doy muchas de estas charlas, es, bueno, si esta capacidad es tan buena, si uno puede realmente preconocer o pronosticar lo que va a ocurrir en el futuro, en el cortísimo, en el corto, en el mediano plazo, en el largo algo, y ahí les voy a explicar eso un poco más adelante, en el largo tiempo algo, ¿por qué no se usa más? ¿Por qué la gente no tiende a utilizar estas herramientas que además no son nuevas?
Ahora cuando veamos otra diapositiva más adelante se van a dar cuenta que hay herramientas que se llevan utilizando 3000 años para anticipar. ¿Por qué no se usa más? Pues les voy a dar un caso real y pasamos un poquito a otro ejercicio para luego abrir la primera sesión de preguntas. Este es un caso real documentado en un libro que se llama Oráculos de Donald Thompson. En el 2007, dos ejecutivos de una compañía dedicada a hacer pronósticos técnicos, una compañía de hecho de software, para que la gente pudiera conocer lo que pasaba, le hace una presentación a esta compañía que es muy conocida para nosotros, Chrysler, que produce vehículos sobre todo para Norteamérica y México, bueno, y algunos países en el mundo. Para ellos, las personas que estaban haciendo la presentación era perfecta. Ellos decían, nos salió muy bien. Sin embargo, 2 días después de que se hace esa presentación, reciben un correo electrónico donde los directivos de Chrysler les dicen, no es nuestro deseo seguir adelante con esto, con el proyecto del uso de los elementos anticipativos para mejorar a la compañía. Entonces, pues uno de los dos presentadores llama a los directivos de Chrysler porque eran amigos y le hace unas preguntas fundamentales. Dice, oiga, nos pareció que nuestra presentación y nuestra llamada previa estuvieron muy bien. Y el directivo le dice, sí, realmente estuvieron muy bien. Entonces, ¿por qué rechazan nuestra propuesta? Es el contraargumento. Y el directivo les dice algo que está perfectamente documentado en ese libro y que a mí me gustaría mostrarles a ustedes. Les dijo, ¿quieren saberlo realmente? Y les voy a leer textualmente. Ustedes identificaron muchas preguntas con las que podríamos trabajar aquí y preguntas que deben ser respondidas. Pero nadie acá quiere que eso suceda. La compañía no podría manejar la información. Y esto a mí me lleva a entender algo que en muchos países latinoamericanos se resume en esta frase. Muchas veces preferimos ser ignorantes, pero felices. En el caso actual, por ejemplo, la gente no está siendo consciente de que lo más seguro es que se den los rebrotes pasados unos meses de las cuarentenas en todos los países del mundo. China acaba de mostrar que iniciaron los rebrotes, Estados Unidos también muestra unos rebrotes cuando supuestamente ya los fenómenos estaban controlados o iban en caída. Y la verdad es que si uno no es consciente de esa información, pues a veces prefiere estar feliz pero ignorante. El problema es que en negocios o en ciertas actividades como defensa o seguridad o algunos mecanismos de protección, si no somos conscientes de lo que puede ocurrir y de lo que probablemente va a ocurrir, realmente vamos a cometer unos errores fatales en la gestión empresarial o en la gestión de Estado. Luego de esto, entonces, el mismo escritor del libro, que es un profesor muy reconocido en unas universidades de Canadá, plantea el siguiente elemento y dice, los gerentes, llámese decisores por la traducción que se estaba utilizando, pueden ser conscientes de los problemas, pero simplemente no quieren enfrentar las respuestas. Y aunque la verdad nos pueda liberar, es posible que no queramos escucharlas. Y un poco más adelante en el mismo libro dice, para ellos es mejor aferrarse a creencias sin fundamentos y esperar a ver qué pasa. Entonces, si quieren ver el por qué estas técnicas, como la clásica prospectiva, que ya lleva casi 80 años en el mercado, la analítica predictiva, que es una evolución dada desde los sistemas informáticos, y ahora la analítica anticipativa, que es relativamente joven, lleva pocos años en el mercado, no se usa tanto, la respuesta la tienen ahí porque para muchos cargos burocráticos, ya sean de la industria privada o del gobierno, es mejor tratar de mantener el statu quo. En otro libro que estaba leyendo estos días me encanta la analogía que utilizaron. Es mejor utilizar el sistema de defensa de la organización o el sistema inmune o inmunitario, como se llama en algunos países, para atacar cualquier idea nueva que ver lo que realmente puede ocurrir y actuar en coherencia. Entonces, esta analítica anticipativa que les voy a mostrar de ahora en adelante, y aquí quiero abrir el primer espacio a preguntas, ya sea por el chat o por preguntas por audio o por video, es una capacidad muy grande, esta analítica anticipativa, una capacidad interesantísima, pero que mucha gente no solo no está usando, sino que no va a usar en el futuro. ¿Y dónde están los espacios en los que la gente los pueda aprovechar?
Los consultores independientes lo pueden aprovechar muy bien, los dueños de compañía o los directivos que tienen esa capacidad de aceptar que es mejor ver el futuro y enfrentarlo antes que enfrentar resultados nefastos o acciones que no fueron calculadas. En resumen, la analítica anticipativa, como les dice, es una capacidad para preconocer, pronosticar técnicamente lo que va a ocurrir en el futuro de cortísimo, corto y mediano plazo y con base en eso prepararse y anticiparse. Voy a abrir el primer espacio de preguntas, un espacio muy corto para luego pasar a mostrarles qué no es, para que no se nos confunda con otras cosas que seguramente ya conocemos. Ok, por acá por el chat todavía no tenemos preguntas. Si alguien quiere intervenir, puede prender su micrófono, inclusive su cámara, y puede hacer sus preguntas, las que vaya teniendo, las inquietudes o aportes, si es necesario, lo pueden hacer. De lo contrario, pues avanzaríamos un poco más en la presentación y pues se van listando sus preguntas, por favor, para la próxima sesión de Hola, yo preguntas. sí tengo una pregunta. ¿Me escuchan? Sí, le Sí, escuchamos bien. Habla Miguel Ramírez. La duda que tengo entonces con lo que Miguel nos planteas de México. de México, así es. Bien. Entonces, con lo que nos planteas, antes de pasar al tema de, no sé, de un sistema o de ver cosas de cómo calcular, analizar, nos planteas que es primero un cambio cultural el que se tendrá que crear, justo por estos ejemplos que nos pones. Mira, esto es interesante porque efectivamente hay una dinámica cultural. Yo por lo menos he trabajado en 3 o 4 culturas y eso me admira. El año pasado y antepasado tuvimos un cliente de Oriente Medio y ellos sí entienden cuál es el valor de la anticipación y algunos de los países que hoy son petroleros están buscando anticipar el fin del petróleo que se puede dar entre 10 a 100 años y ya están invirtiendo en tecnologías como inteligencia artificial, turismo, energías renovables, bueno, una cantidad de cosas. Ellos se están anticipando 100 años a lo que puede ocurrir. El segundo ejemplo que a mí me llama la atención es el ejemplo de los países que están ubicados muy al norte en el globo terráqueo. Entonces, Canadá, un poco Estados Unidos, Noruega, Finlandia, eh, son países que han demostrado claramente que por su formación cultural y por su preparación geográfica que tienen que dar todos los años, eh, se acostumbraron a anticipar. Entonces yo me acuerdo la primera vez que llegué a Canadá y a mí me admiró que apenas me bajé del aeropuerto, afuera del aeropuerto estaba haciendo menos 24 grados centígrados y ese invierno, el invierno llegó a menos 40 grados centígrados. Si ustedes van a mirar la temperatura de su congelador, el freezer que tienen en sus, eh, en sus casas, baja a menos 17, menos 19, imagínense. Entonces, estas culturas están muy organizadas, muy pensadas para anticipar. Si no se anticipan 12 meses al siguiente fenómeno, pueden morir por falta de comidas o lo que sea. Mientras que en los países que somos un poco ubicados en la franja central, en los trópicos, nosotros no tenemos tanto esa capacidad cultural y de alguna manera esperamos que pase lo que pase, podemos adaptarnos sin tantos inconvenientes a los cambios. Y entonces, yo sí creo que hay un factor cultural, inclusive hace unos años veía un estudio en el que en Latinoamérica, por razones geográficas, nos hemos movido muy verticalmente, de arriba hacia abajo, tanto los estados como las tribus antiguas, etcétera, etcétera, y en otros continentes se han movido de manera transversal, y eso ha permitido intercambios culturales y actuaciones un poco diferentes. Entonces, sí, yo estoy de acuerdo que ahí eso es un tema cultural muy importante, lo que no significa que en todo el mundo no se presenten este tipo de problemas, ¿no? De acuerdo, Hey, gracias. Claudio Leal dice, pregunta, ¿en qué se diferencia de la prospectiva estratégica? Gracias, Claudio, desde Chile, un buen amigo que conocí hace unos años aquí en Chile. Pues básicamente la prospectiva, si la tomáramos como una definición convencional, y ahora vamos a hablar de esto, la prospectiva está hecha para construir el futuro, construirlo bajo un precepto fundamental, y es que sí es posible ver el futuro, sobre todo de largo plazo, y luego utilizar una serie de metodologías para llegar a esa visión esperada. Sin embargo, en las nuevas metodologías o las nuevas técnicas, ya no se piensa tanto en calcular el futuro de largo plazo, porque hay muchos factores que lo pueden alterar. Ahora se piensa en tener un propósito de largo plazo,
en alguna metodología se conoce como el propósito de transformación, e ir adaptándonos más bien de una manera totalmente contraria, del cortísimo plazo, es decir, cuestión de horas, máximo unos días, al corto plazo, del corto plazo al mediano y del mediano ahora sí al largo plazo. Entonces, básicamente la prospectiva es como la mamá de la analítica anticipativa. Sin embargo, hay esas dos o tres diferencias fundamentales. Número uno, la prospectiva piensa en el larguísimo o largo plazo, la analítica anticipativa lo hace al revés. La prospectiva todavía tiene ejercicios muy manuales y requiere equipos de trabajo muy grandes de gente. La analítica anticipativa ya utiliza mucho software y respuestas muy rápidas que son mejores herramientas para los analistas. Y la verdad es que la prospectiva clásica muchas veces calcula muy pocos escenarios, y al hablar de poco les voy a comentar ahora con un caso real cuál es la gran diferencia de lo que se puede usar, y a partir de ahí pues es una generación nueva, ¿no? Es un cambio de paradigma total con respecto a la prospectiva clásica. Sí, Julián, muchas gracias. Pedro, te entiendo que trabaja en Coca-Cola Colombia. Pregunta, ¿qué tanto se puede anticipar los riesgos empresariales comunes de una organización? Ejemplo, pérdidas, robos, fraudes, etcétera. Pues con las tecnologías que existen actual hoy, muchísimo. Yo diría que hace tan solo 4 o 5 años atrás era muy difícil, y hace 10 más, pero hoy con los datos que existen, los software que existen, se puede totalmente, sobre todo en esta área que tú acabas de preguntar, Pedro, que es la gestión de la seguridad física, pues lo que tiene que ver con instalaciones, personas, equipos. Se pueden utilizar muchas herramientas, muchísimos elementos, y anticipar ya no una vez al año, como hacen los antiguos jefes de seguridad, los directores de gestión de riesgo, o como le llame cada organización, donde una vez al año se actualizaba su estudio de riesgos, sino que se puede ir implementando en tiempo real algunas tecnologías y mecanismos que nos van diciendo, con los cambios que acaban de ocurrir hoy, es posible que para pasado mañana se nos aumenten los hurtos, se nos aumenten las amenazas contra funcionarios, pero en tiempo real, en tiempo real. Ahora les voy a hablar de un caso de esos. Ok, gracias. No sé si hay otras preguntas, pero no sé si las hagamos de una vez o sigue su presentación y más adelante hacemos otra pregunta. ¿Le parece bien? Les propongo que sigamos, a ver si de pronto algunas de ellas se responden en el proceso, y luego volvemos a abrir el segundo espacio en unos 10 minutos, ¿vale? Está bien, está bien. Bueno, entonces, ¿qué no es la analítica anticipativa? Entonces, vamos a ver una evolución precisamente de los métodos, técnicas que se han utilizado durante miles de años para anticipar. No es adivinación, en muchos de nuestros países se sigue utilizando la adivinación. No es astrología tampoco, y esta línea traza lo que se llaman los conocimientos precientíficos de los científicos, pero tampoco es uso de estadística para proyectar lo que va a ocurrir. Y ya vimos por qué, porque la estadística nos puede mostrar una tendencia alcista o una tendencia sobre un fenómeno, y cuando se rompe se va al piso. De la ciencia militar, por ejemplo, existe una disciplina que se llama la inteligencia, que luego se trasladó también a las ciencias policiales. Pero tampoco es inteligencia, porque la inteligencia tiene una limitación fundamental, y es que si no existen elementos de información probados, es decir, una fuente humana, un medio técnico, una operación de inteligencia o algo por el estilo, tampoco podemos tomar decisiones sobre el futuro, sobre lo que va a ocurrir. Y ese vacío que genera la inteligencia militar o la inteligencia policial o la inteligencia de Estado no se suple fácilmente. Tampoco la analítica anticipativa tiene que ver con modelos matemáticos o con teoría de juegos. Sí toma algunos de esos elementos y los rediseña para poder utilizarlo. Ya como les comenté, puede ser la hija o la nieta de la prospectiva. Y aquí quisiera hacer una claridad en una técnica que se conoce hoy dentro del mundo informático como analítica predictiva. Tampoco es analítica predictiva. La analítica predictiva se basa en esencia en patrones estadísticos también, y ahí vuelve otra vez la misma limitación. Si algo no ha ocurrido, realmente no podríamos anticipar basados en esta técnica de analítica predictiva. Entonces, yo diría que la analítica anticipativa en esencia, por ahora, es la última de las técnicas que, como si fuera la hija y esta fuera la mamá y la prospectiva fuera la abuela y la matemática y sus modelos clásicos fueran la bisabuela y la tatarabuela, la ciencia militar
con su rama de inteligencia, y la tatarabuela, la estadística, en esencia sería la hija de todas estas, que por razones claras tiene algunos rasgos y algunas características, pero es disruptiva, es decir, es que plantea nuevos elementos y nuevas características que hay que estudiar. Ahí les recomiendo, si quieren profundizar un poco más, me pueden escribir, les puedo enviar alguna documentación. Hay poca documentación en inglés y en español, pero cada vez más estamos viendo las grandes diferencias entre unas y otras. Ahora, ¿cómo usarla? Voy a concentrarme en este punto para avanzar. Si ustedes vieron, a mí me gusta mucho utilizar este ejemplo y lo voy a combinar con el gráfico anterior del cisne. Pues imagínense que nuevamente volvemos a la línea del pasado, presente y futuro. Y si yo estoy hablando aquí con ustedes hoy, básicamente tuve que tener 2 papás, 4 abuelos, 8 bisabuelos y hasta 16 tatarabuelos, y la historia de ahí para allá es mucho más grande. Y resulta que si tan solo uno de ellos hubiera tomado una decisión diferente el día que se conoció, por ejemplo, con mi tatarabuela 15, mi tatarabuelo 16, si hubiera roto esa estructura, pues también hubiera cambiado la existencia de uno de mis bisabuelos, y eso la de uno de mis abuelos, y eso la de uno de mis padres, y yo no estaría hablando aquí con ustedes. El nuevo paradigma, la nueva concepción sobre el futuro, demuestra que lo que hay es un conjunto de futuros posibles para los geeks, los seguidores de ciertas nuevas tecnologías, inclusive de películas de Hollywood que hablan sobre esto. Es lo que se llaman los universos paralelos. Es decir, es que una situación puede tener tantos resultados que se pueden dar, que uno debería poder calcular todo este tipo de dinámicas, y no solamente decir cuál es la probabilidad de riesgo de que la bolsa caiga mañana, alta. No, eso no es funcional. O la probabilidad, como decía la persona de Coca-Cola, que los hurtos de camiones de Coca-Cola aumenten. Entonces, volvemos otra vez a esa matriz clásica de probabilidad versus frecuencia. Eso ya no sirve. Hay que pensar más bien por escenarios, pensar no linealmente, se conoce así, y con eso, ahora sí calcular posibilidades y probabilidades. Aquí ven otra vez entonces el gráfico que yo les estaba comentando. Imagínense que en este caso de la moneda peruana con respecto al dólar, pues se podría ver que la cosa estaba subiendo. En este punto era preferible, en vez de decir que iba a subir, pues calcular si sube o si baja. Y si sube, ¿qué podría pasar? Entonces, ¿hasta cuánto podría subir? Y empezar a calcular una serie de escenarios posibles y probables basados en esa misma lógica. Cuando yo doy algunas conferencias o entreno analistas en algunos de estos países, yo siempre tengo una frase que tengo que traer en este momento a la conferencia, y es que uno debería calcular o pensar en lo posible, lo imposible, aquí me faltó esa parte, y lo impensable. Lo posible, lo imposible y lo impensable. Entonces, por ejemplo, aquí vemos que para efectos del gráfico, esa moneda podría haber tenido por lo menos unos 13 escenarios. En un ejemplo que les voy a mostrar ahorita, en el que trabajamos ya todos los días, hay 8.9, se llama así como, a ver si recuerdo el nombre, es un número seguido por 43 ceros, es algo así como millones de escenarios. Ahora les voy a comentar el dato exacto. Hasta ahora que venimos trabajando en algunos años en esto, pues inicialmente los analistas individuales utilizaban algunas técnicas para trazar esos mapas de futuro. Luego lo hicimos con equipos de trabajo directivos, y luego trabajamos con equipos muy grandes, y hoy estamos utilizando una variante de la analítica, que es la analítica cognitiva, es decir, algún software ya construido por nosotros que nos permite empezar a ver todos esos escenarios, calcularlos en tiempo real y trazar esos mapas de futuro para tomar mejores decisiones. ¿Cuáles son las ventajas de estas lógicas? Por ejemplo, si haces cálculo por escenarios, o cualquiera de ustedes, y no un cálculo lineal de lo que puede ocurrir en el futuro, pues realmente se está expandiendo la visión, y además va uno a tener mejores posibilidades de frenar un riesgo, de buscar ventanas de oportunidad que otros no han visto y que yo sí puedo ver, porque estoy teniendo un panorama mucho más completo. También se tiene oportunidad de automatizar el proceso, y automatizándolo entonces podemos tener la gran ventaja de tener información en tiempo real y sin intervención humana, porque los sesgos humanos en los que utilizamos algunas de nuestras decisiones pueden generarnos decisiones erradas. Pero sobre todo podemos hacer aprendizaje anticipativo y aprendizaje autónomo de estos sistemas, como se los voy a mostrar en algunos minutos. Hay una cosa que
que es fundamental en los riesgos, así como el cisne negro que les comentaba, que es el efecto mariposa. Y les voy a hablar de otro caso real que ha ocurrido durante las últimas 2 semanas, ya empezó a bajar su impacto, pero el efecto mariposa, tal y como lo planteó Edward Lorenz en 1972, decía que el aleteo de una mariposa en Texas puede generar un huracán en Hawái. Y uno dice, pero ¿cómo ese tipo de cosas se dan? O sea, ¿cómo los efectos se pueden masificar tanto a un punto de que generen impactos loquísimos? Pues miren el caso de la muerte de una persona, Floyd, en Estados Unidos, en una ciudad no muy grande, una ciudad intermedia, que generó afectaciones en el mundo y en la bolsa durante 2 semanas y puso en riesgo la reelección del presidente de los Estados Unidos, lo que generaría una cadena de eventos muy grande que puede impactar a China, a Rusia, a Latinoamérica, el precio del dólar, el precio del petróleo, etcétera, etcétera. Ese efectivamente es el efecto mariposa. Y si nosotros no tenemos la capacidad de monitorear esos pequeños indicadores de efecto mariposa que van creciendo y nos van mostrando que algo que acaba de pasar puede afectar radicalmente algún fenómeno como la defensa, la seguridad, ese caso de esa muerte, esa persona, después les comentaré los detalles, terminó impactando, por ejemplo, la política de seguridad y defensa de Estados Unidos con respecto a China y a Rusia. Entonces, es muy complicado. Y entonces tener información en tiempo real nos puede permitir, con base en esos efectos mariposa, en los cálculos de escenarios posibles, en un pensamiento no lineal, maniobrar en tiempo real. Y hoy las tecnologías anticipativas tienen la capacidad de tener un 91% de certeza y un error del 1%, entre el 1 y el 2%. Y el otro espacio vacío que nos queda, que es un 8%, es lo que se llama el margen de posibilidad. Cosas que no es que no se puedan calcular, es que no las hemos visto porque el sistema o las tecnologías todavía están aprendiendo. Entonces, voy a hablar de un caso real y volvemos a pasar a preguntas. Esta es una plataforma que nosotros diseñamos porque hace unos 2 años nos dimos cuenta, como ya algunos han escuchado en otras conferencias, que ese factor de decisión de los directivos es muy complicado. Entonces decidimos empezar a utilizar la analítica anticipativa para nosotros mismos en unos proyectos especiales, como inversiones en la bolsa, inversiones en algunos negocios y en algunas áreas que sabíamos que podíamos anticipar. Ustedes están viendo el pantallazo de hace una hora. Hace una hora el sistema había captado en lo que llevábamos del día 1.700 noticias, videos, estudios, investigaciones, y en lo que llevamos de la semana se han captado 6.471. Esta es información en tiempo real. Y hoy, la dinámica de Subcorea, Japón, India, la Unión Europea, México, está marcando el 75% de influencia sobre todos los fenómenos mundiales, inclusive defensa, seguridad, etcétera, etcétera. Pero en la semana, si ustedes ven, es la pandemia el punto más crítico. Algunos incendios que se empiezan a presentar en Australia y en Estados Unidos, las redes sociales o los medios sociales y los fenómenos de impacto económico. ¿Cuáles son los fundamentos de este sistema de la tecnología? Hoy el sistema sigue, y aquí ya se van a admirar, porque hay unos que han visto este ejemplo en 3 conferencias diferentes. Hace 2 semanas, bueno, algunas hace 3 semanas, otro hace 2 semanas y esta semana. Hace 2 semanas el sistema seguía 100 actores y factores, luego estaba 120 y hoy está siguiendo 145 actores y factores porque ha venido aprendiendo solo. Hoy se siguen casi 21.000 relaciones y se reciben entre 2.000 y 6.000 informaciones diarias y eso genera para nuestros analistas, los analistas de anticipación estratégica, 3 tableros de análisis: el análisis diario, el análisis semanal y el análisis general. Aquí ven un pantallazo en el que se ven solo 2, el análisis semanal y el análisis diario. Esto calcula 89 septillones de escenarios posibles. Y ahí es donde viene el concepto. Ya esto ha crecido en las últimas 2 semanas de una manera radical. Eso significa 89 y 42 ceros detrás, si lo queremos simplificar. 42 ceros, o sea, son 89 millones de millones de millones de millones de millones de escenarios que el sistema está calculando en tiempo real para luego salir a 1.000.000 de escenarios relevantes, bajar a 83 escenarios probables y luego decirnos cuál es el escenario más probable de lo que va a ocurrir en la bolsa durante el siguiente día, anticipándonos a un día, y lo que va a ocurrir en la bolsa en la semana. Y además nos muestra las noticias en tiempo real, las noticias más importantes. Aquí, por ejemplo, ven algunas noticias sobre Japón, Australia,
el coronavirus, etc. Y ya nos muestra, dice, enfóquese acá y ya no pierda tiempo en analizar 50 cosas que pueden ser complicadas. Estos sistemas y estas tecnologías se pueden aplicar a seguridad, a defensa, a finanzas, negocios, industria, búsqueda de oportunidades. La hemos aplicado a rediseños estratégicos, procesos de planeación anticipativa, ya no planeación estratégica. La hemos aplicado a una serie de fenómenos interesantes. Ahora, como la idea es que ustedes puedan hacerlo, nosotros tenemos un software que se llama Aquiles y lo pueden no bajar porque esto es en línea, pero lo pueden registrarse más bien para usarlo en aquileus.com. Es gratuito y cada uno de ustedes con 3 simples pasos que están fácilmente descritos en la propia página pueden aprender a calcular muy rápidamente, en cuestión de 10 a 15 minutos, el futuro de una situación de corto, mediano y a veces hasta largo plazo, y con base en eso tener mejores herramientas de analítica anticipativa. Claramente no es un sistema de aprendizaje, este que les estoy dando, Aquiles, no es un sistema de aprendizaje automático ni un sistema aplicado al modelo del mundo, por ejemplo, como lo trabajamos, pero es un sistema que sí les puede servir mucho para poder anticipar lo que va a ocurrir en su negocio, en su empresa, en su industria, en la defensa o en la seguridad, y además lo estamos poniendo a disposición gratuito. Entonces, digamos que hasta aquí va mi intervención. Yo quisiera hacer un resumen. La analítica anticipativa en esencia es una capacidad que nos permite anticiparnos con un conocimiento muy técnico, o sea, conocer o preconocer el futuro de corto, mediano y largo plazo para poder utilizar la verdadera estrategia que es maniobrar o navegar ese futuro y poder identificar oportunidades de actuación que probablemente nadie haya visto y gestionar riesgos que tampoco inclusive se han presentado y que ninguna otra técnica puede ver con tanta certeza y con tanta capacidad. También les dejo mis datos si me quieren escribir por más información y abro pues nuevamente a preguntas para que podamos cerrar la sesión del día de hoy. Ok, gracias, Julián. Bueno, vamos a una sesión de preguntas. Dice Andrés David Martínez, pregunta, sabemos que anticipación estratégica tiene presencia en diferentes países, principalmente de América, pero ¿cuáles han sido esos retos y oportunidades que se han presentado y o pueden presentarse al incorporar una teoría de vanguardia inicialmente desde un país como el nuestro, Colombia? Sí. Pues miren, si ustedes entran a la página nuestra anticipacionestratégica.com, van a ver que nosotros trabajamos en los siguientes sectores: finanzas, empresa, defensa, seguridad, gobierno, academia, política e inversores y deportes. Y deportes, y quiero hacer esta claridad porque hemos empezado a trabajar ya hace un año y algo en anticipar los resultados de apuestas deportivas para poder obviamente invertir en ese sector. El primer reto fue coger un concepto nuevo, teórico, y construirlo en la realidad, construirlo en 2 fases por lo menos, primero en métodos y técnicas y luego en software y herramientas que funcionaran automáticamente. Y el otro reto, como ustedes lo preguntaban ahora desde México, es un reto cultural porque muchas de las personas ni siquiera creen que es posible anticipar, y cuando uno ya no cree que algo se puede hacer, ya cierra la puerta y no se da cuenta de eso. Pero cuando mostramos resultados en todas esas áreas y sobre todo tasas de efectividad muy altas, la gente empieza por lo menos a preguntarse si esto es posible, y después de que se preguntan si es posible, a utilizar algunos de estos resultados o de las herramientas. Ok, Julián. La siguiente pregunta dice Sandra Sánchez, dice, ¿cuál podría ser una propuesta viable desde la analítica anticipativa para realizar apertura de la economía en nuestro país y a nivel mundial? Sí, miren, y de hecho creo que mañana o pasado mañana debe salir un podcast sobre el tema que se va a subir a la página web. Los economistas han planteado que la economía puede crecer y recrecer en al menos 2 modelos. Uno que se llama V, donde cae radicalmente y vuelve a subir. Yo soy más amigo de un análisis que ya se está haciendo más fuerte, y es lo que se llama la W o la W, y es que la economía está cayendo todavía en muchos países, va a tratar de subir, con el rebrote de la pandemia va a volver a caer y una caída más fuerte, y ahí se va a empezar a subir.
Esos puntos de recuperación seguramente se van a dar no en este año, sino desde el primer trimestre del otro año, porque Europa, por ejemplo, empezó a abrir las, los bares, los restaurantes, las tiendas, pero ya se empezó a dar cuenta que los rebrotes empezaron a darse en China y China de alguna manera nos está hablando desde el futuro, nos está diciendo que eso mismo que les está pasando a ellos va a volver a pasar en Europa, en Estados Unidos, en Latinoamérica, que en este momento es el foco principal de la pandemia. Entonces, lo que nosotros hemos hecho ya con algunos grupos de inversores y hemos trabajado con algunas compañías de educación financiera es empezar a identificar con claridad cuáles son los segmentos de mercado que ya se pueden reabrir y que están generando utilidades importantes donde la gente puede invertir, cuáles son las acciones de la bolsa donde la gente puede invertir y cuáles son los negocios que no se van a ver afectados por esa estabilidad para empezar a emitir algunas recomendaciones. Sin embargo, recuerden el fenómeno en el que la gente prefiere no escuchar y no ver. Entonces yo diría que solo algunas personas, algunos países, algunos negocios están empezando a preparar desde antes de que todo esto empezara a ocurrir y esos van a ser los más beneficiados. Okay. Rubén Darío Osorio dice, si bien para la prospectiva, la estadística se puede ir a una universidad con el propósito de aprender sus técnicas y alcances, como se puede hacer para aprender y conocer los procesos y procedimientos de la analítica anticipativa. Bueno, yo escribí un libro hace unos años, en el 2015, que a los que quieran me pueden escribir al correo ceo@anticipacionestrategica.com, el del CEO, el mío. Y si quieren se los puedo enviar para que puedan empezar a revisar los fundamentos. Es un libro que tiene 3 partes y compara primero por qué anticiparse, luego los métodos que se utilizan hoy y por qué no son funcionales, y la tercera parte del libro es cómo anticiparse. Y ahí cada uno de los capítulos pone casos reales en áreas, en situaciones que ya hemos visto que nosotros tuvimos que vivir en áreas como seguridad, defensa, finanzas, negocio, industria, riesgos corporativos, etcétera, etcétera, y ahí pueden aprender. Entonces los que estén interesados, si quieren, me escriben, porque no hay mucha información. Yo he venido en los últimos 10 o 12 años recopilando casi una biblioteca digital de Anticipatory Analytics, como le llaman en inglés. Hay poca información, pero hay, y en español también sobre esta nueva estructura o este nuevo mecanismo de análisis. Entonces, todavía hoy no se puede aprender en las universidades, pero sí los que estén interesados, si quieren, yo me escriben y les puedo enviar más información. Ok, hay bastantes preguntas. Vamos a ver hasta dónde le podemos responder o hasta dónde da el tiempo a Julián. Dice Carlos Manuel Ramírez, ¿cómo poder romper el paradigma con la alta gerencia de las compañías de resistirse a la analítica anticipativa? Ya hablas de Colombia. Pues yo diría que no solo la analítica anticipativa, sino cualquier cosa nueva. Es muy difícil. Honestamente, uno de los grandes retos que nosotros hemos encontrado es cómo llegar a esa alta dirección. Y casi que hemos dejado de buscar, de insistir, y más bien lo que hacemos es tratar de conectarnos con gente que ya esté en la lógica de utilizar sistemas disruptivos y tecnologías disruptivas. Por ejemplo, estas semanas, las últimas 4 semanas, hemos estado en conversación con una compañía que trabaja sistemas de inteligencia artificial para el desarrollo rural a nivel mundial. Empezó en India, ahora está en Inglaterra y trabaja con la ONU. Y ellos en la primera conferencia, ellos decían, nosotros utilizamos inteligencia artificial para hacer analítica predictiva. En la primera conferencia nos escucharon y tomaron la decisión y dijeron, a partir de hoy ya no vamos a hablar de analítica predictiva, sino de analítica anticipativa. Y en ese momento empezamos a entrar en contacto para utilizar otras lógicas. La clave aquí es que ellos ya estaban preparados, llevaban como años pensando en ese tipo de cosas, pero la verdad es que en corporaciones y sobre todo en corporaciones grandes, que son como elefantes, el proceso de movimiento es lento, la burocracia es lenta y es muy difícil llegar a veces a proponer cambios fuertes. Se adaptan mucho más rápido las compañías pequeñas, los startups, las compañías que están arrancando porque quieren disrumpir el mercado. Ok, dice Linda Romero, ¿existe alguna relación entre la teoría de juegos y la analítica anticipativa? Sí, varias relaciones. De hecho, mi tesis de pregrado fue en teoría de juegos. Y, por ejemplo, los elementos que uno más fácilmente puede recuperar son, número 1,
que la analítica anticipativa se basa principalmente en actores, igual que la teoría de juegos, a diferencia, por ejemplo, de la prospectiva que se basa en variables. Número dos, la analítica anticipativa, igual que la teoría de juegos, calcula, no trata de calcular, calcula las posibles decisiones de los actores con respecto a las dinámicas complejas del mercado, de la defensa, de la seguridad. Tercero, la analítica anticipativa, igual que la teoría de juegos, permite hacer cadenas complejas de cálculos que al final le permiten a uno identificar lo que va a ocurrir en el futuro. Y esas son las principales, pero realmente hay muchísimas. Y si quieres más información, como digo, me escribes y te hago o te envío documentos de lo que hemos trabajado. En el libro Hannibal se habla, que se llama Hannibal, cómo se anticipan los verdaderos estrategas. Yo hablo ahí de las similitudes y las diferencias. Pero sí, efectivamente, la teoría de juegos es un fundamento principal, fundamental, básico de la analítica anticipativa. Perfecto, muchas gracias. El señor mayor Eduardo Martínez pregunta, ¿este tema se puede convertir en una disciplina científica? Es posible que en el futuro sí, y sobre todo, esta mañana tenía unas reuniones, dos reuniones en donde estaba hablando de lo mismo. La disciplina en esencia es análisis, el análisis, ¿no? Sin embargo, cuando los análisis empiezan a utilizar tantas tecnologías, tantos nuevos métodos y técnicas, puede ser que ya se conviertan en un área muy especializada y sobre todo, por ejemplo, cuando la analítica anticipativa también toma elementos de la teoría de caos, teoría de fractales, algunos elementos de teoría de juegos, se convierte en un área tan especializada que sí llega a convertirse en una disciplina científica en el futuro. Y cuando la inteligencia artificial se desarrolle muy bien, hasta ahora estamos en los primeros elementos, y se integren esos algoritmos y se llegue a cosas que ni siquiera hoy estamos imaginando, probablemente sea una disciplina que lleve a tener especializaciones, maestrías o doctorados o cosas por el estilo en el futuro, ¿no? Ok, gracias. Andrés David Martínez pregunta, ¿hay alguna conclusión producto de un análisis anticipativo sobre el desarrollo o evolución de la misma analítica anticipativa en el futuro a corto o mediano plazo? Sí, nosotros, por ejemplo, reconocemos que en este momento la analítica anticipativa se está integrando con la inteligencia artificial, que aproximadamente en el 2042, cuando los estudios 2040, 2042, donde los estudios demuestran que la inteligencia artificial ya va a ser una realidad tangible y transversal en toda la vida de los seres humanos, va a tener que tener una fusión y esa fusión de la analítica anticipativa y la inteligencia artificial va a generar una tercera fase en donde muy buena parte de la inteligencia artificial que hoy llaman predicción se va a dedicar a la anticipación de fenómenos que ni siquiera ocurren y seguramente ahí es donde se va a poder empezar a masificar. Claramente todavía faltan alrededor de 20 años, pero conozco, por ejemplo, algunos casos como los de Emiratos Árabes en donde ellos, mediante su Ministerio de Inteligencia Artificial, ya están empezando a trabajar algunas de esas áreas. Germán Gallego dice, quisiera saber si el método de analítica anticipativa Hannibal continúa siendo el más avanzado. No, Hannibal fue uno de los primeros que lanzamos, el libro se lanzó en el 2015, fue como la primera generación de métodos de analítica anticipativa. Luego vino el que llamamos Aquiles, se lanzó más o menos en el 2017. En esa época empezamos a investigar Alexandros, que era un sistema mucho más complejo. Se terminó en 2019 y ahora estamos teniendo unos desarrollos sobre uno que llamamos GEA, que es el más avanzado. O sea, realmente desde Hannibal hasta acá ya ha habido 4 generaciones evolutivas de los métodos de analítica y de las técnicas y obviamente de los software, ¿no? Ok. Dice Rodolfo Vázquez, ¿qué puede utilizar estas herramientas de analítica anticipativa? ¿Se puede analizar estas herramientas de analítica anticipativa para aplicarlo a los análisis de casos de hurto, mercancías, teniendo en cuenta la dinámica del transporte actual para Sí, prevenirlos? se pueden utilizar de dos maneras. Si se tiene información ya de lo que ha ocurrido, eso sería uno de los tantos insumos que se utilizaría. Y si no se tiene, no hay problema. Nosotros hemos roto un paradigma bajo una técnica que llamamos construcción de información. O sea, se puede construir muy rápidamente la información y calcular todas las posibles salidas, por ejemplo, del hurto en una empresa, todas las posibles salidas de la contaminación de carga.
todas las posibles salidas de las amenazas contra los funcionarios, pero también todas las oportunidades que genera para la empresa de logística, las posibilidades de lo que está ocurriendo con coronavirus. Entonces la respuesta es sí, ya no se demora mucho tiempo, se puede hacer en cuestión de unas horas o días y puede generar muchísimos resultados en la disminución de pérdidas, los costos por esas disminuciones y en el aumento de resultados económicos. Ok, muchas gracias. Pedro nuevamente pregunta, me gustaría si es posible que Julián nos contara un caso que haya tenido sobre un riesgo de empresa que se haya podido anticipar. Sí, nosotros trabajamos mucho con algunas compañías pequeñas, medianas y grandes, y muchos de los riesgos, sobre todo en lo que está ocurriendo, se convierten en lo que se llama la categoría de los riesgos sociales. Son estas dinámicas en donde una queja, por ejemplo, de un usuario puede generar una, una campaña de activismo social contra la organización y luego de eso puede generar unos eventos que desaten situaciones en contra de las instalaciones o cosas por el estilo. Hemos tenido varios casos, por ejemplo, donde se anticipa con total certeza y en detalle cuántas personas van a llegar a una protesta en frente de una compañía el día y la hora exacta, y eso le permite a la compañía prepararse. Hemos tenido también casos en donde se anticipan y se preparan situaciones de hurto. Hemos tenido casos en donde los temas de amenazas, ahorita tenemos un caso con una compañía multinacional con la que estamos trabajando para anticipar cómo el cruce del coronavirus, con el aislamiento, con las protestas sociales y con la situación del ELN en Colombia como grupo armado ilegal, presenta unos riesgos para los 4 o 5 altos directivos de la compañía y cómo se pueden mitigar. Entonces, la clave de la analítica anticipativa, a diferencia de los sistemas anteriores, es que es específica, o sea, te puede decir día, hora, cantidades exactas de algunas situaciones y no como antes que decíamos, es que es posible que tengamos un hurto, es posible que tengamos una toma, una instalación de la compañía. No, eso ya era de 2 o 3 generaciones antes de análisis. Actualmente es fundamental decir qué va a pasar, cuándo va a pasar y cuál va a ser la dimensión de ese fenómeno para poder neutralizarlo. Ok, el señor mayor Henry Torres pregunta, si una persona tiene analítica anticipativa innata, generalmente la catalogan como cansona o demasiado previsiva. ¿Cómo hacer para que una empresa le valore esa cualidad? Yo diría que mostrar que detrás de esa percepción ampliada que tiene la persona o de esa experiencia de largo plazo, porque inclusive la ONU tiene un método que se conoce como el método del experto y lo ha documentado muy bien, si quieres les envío la información también. Hay que mostrar que hay mucha técnica y que hay que mostrar mucha metodología para que no crean que es una persona cansona que está hablando siempre de lo mismo y no le hacen caso hasta que ese fenómeno ocurre. Porque hay una diferencia clara. Imagínense, si no le creen a los métodos, las técnicas y los resultados, menos les van a creer a los conceptos que solo una persona está pudiendo ver, ¿no? Entonces mi sugerencia ahí sería darle un poquito de técnica a la cosa, utilizar alguna herramienta como un software como el gratuito que les acabamos de dar, y probablemente mostrarle a la gente que esa experiencia documentada que permite hacer, ahí yo no llamaría pronósticos, pero sí predicciones muy acertadas basadas en la experiencia, puede tecnificarse, documentarse y además ser una excelente herramienta para la alta dirección. La siguiente pregunta es de Leiner Pinto. De acuerdo a la situación que estamos viviendo por la pandemia, con este método de analítica anticipativa, ¿se tiene un tiempo estimado para que se controle el virus y la economía se estabilice? Sí, los estudios más actuales y los cálculos nuestros demuestran, sobre todo los cálculos nuestros, que yo a veces ya ni creo ni siquiera en las informaciones que salen en los noticieros, porque la gente las hace basado en corazonadas y no en cálculos reales, demuestran que la verdad es que las continuas medidas de control estatal van a extenderse seguramente casi hasta final de año. La pandemia no se va a controlar hasta que no haya una vacuna, va a tener rebrotes y controles parciales, y ese fenómeno realmente va a ocurrir hasta el otro año, más o menos a mediados.
Johnson acaba de decir que ya está casi en la capacidad de producir 2.000 millones de vacunas, pero en el mundo son 7.000 millones de habitantes, y producirlas no significa aplicarlas. Entre la producción y la aplicación hay cadenas logísticas, procesos de transporte, procesos de validación en cada uno de los países. En el caso nuestro, en el INVIMA, tendrá que llevarse un tiempo, anexión y estudios de pruebas científicas, validaciones. Entonces, la verdad es que esto es un proceso que la gente no quiere escuchar, como yo les decía al principio, pero lastimosamente va a ser un proceso en W o en zigzag, y ya lo estamos viendo en ciudades como Bogotá. 15 días hay un control en una región de la ciudad, se cierra totalmente, luego se va otra vez a 15 días, se abre la economía, pero si los indicadores vuelven a complicarse, se vuelven a cerrar y así. En nuestro caso, nuestra compañía, nosotros estamos preparados casi para una cuarentena radical durante todo el año. Y le hemos dicho a algunos de nuestros clientes, las universidades ya no van a volver este año, los colegios no van a volver este año y muchos negocios no van a volver a abrir este año. Y si lo hacen son de manera transitoria y solo hasta 2021, mediados aproximadamente, con posibles aplicaciones y ciertos controles y ya no con tantos rebrotes tan fuertes, sino que la enfermedad se vuelve una enfermedad muy focalizada, muy pequeña. El tema se va a volver algo relativamente gestionable, no controlable, pero muy gestionable, donde la economía puede volver a reabrir, etcétera, etcétera. El problema de eso es que esto se va en contra de, o tenemos algunos factores en contra, como las elecciones en septiembre, perdón, en Estados Unidos, y ciertas dinámicas que se van a dar en ese proceso de cuarentena extendida y de entra y sale, ¿no? Perfecto. Dice Francisco Lopera que recomienda leer el libro de Hannibal, que es muy didáctico y claro. Muchas gracias. Gracias. Sí, es muy interesante. Yo lo he leído y muy interesante. El señor Luis Garzón Torres solicita que le damos un minutico al micrófono, que nos haga intervención. Adelante, mi estimado mayor Luis Garzón. Prenda su micrófono y su cámara si le parece bien. ¿Nos escucha? Luis Garzón. Ok. Bueno, prepárese más adelantico, le damos nuevamente la palabra. Dice José Arnulfo Oliveros, ¿cómo se complementa la gestión de riesgos integrales con la analítica anticipativa? Pues miren, hacer gestión de riesgo integral basados otra vez, como les decía, en matrices de impacto versus frecuencia o como se le llame en cada país y en cada metodología, porque hay muchas, es algo que ya no se puede hacer. Ya un profesional en gestión de riesgos no puede pensar en decir, hice este análisis y este análisis va a ser válido por años. La mejor manera de complementarlos es utilizar tecnologías y herramientas para lograr dos cosas. No hacer matrices o análisis lineales, que son lo mismo, sino hacer análisis basados en complejidad, en escenarios y con cálculos de posibilidad y probabilidad, número uno. Y número dos, actualizar eso la mayor cantidad de veces posible, como se llama en informática, iterar ese sistema tantas veces como sea posible, y para eso pues hay tecnologías como ustedes vieron que existen en tiempo real. Es decir, que el documento o el antiguo mecanismo de análisis de riesgo que se hacía una vez y se entregaba, ya eso no sirve para nada. Hay que tener tecnologías y sistemas de análisis de riesgo en tiempo real, si eso es lo que quieren hacer, y que todo el tiempo esté alimentándose, captando información y mostrando en tiempo real lo que podría empezar a ocurrir que nos pueda afectar en cuestión de horas, días, semanas o meses, y que el sistema sea un sistema vivo y no un sistema de letra muerta que se entrega. Perfecto, muchas gracias. Ok, creo que ya hemos evacuado las preguntas. Bueno, Julián, pues mil gracias por su amable tiempo, conocimiento, excelente presentación, muy amable por contribuir al conocimiento de las empresas, las personas, los profesionales. Pues no, simplemente muy agradecido, muy complacido de semejante nivel de conocimiento que apoyará pues mucho. No sé si alguien quiere hacer alguna otra pregunta final y si no vamos cerrando. Julián, siempre estará bienvenido, siempre este escenario será suyo.
como siempre lo hemos conversado, a sus órdenes y bueno, excelente. Felicitaciones, mil gracias y conociendo su tremenda trayectoria, pues no duré un minuto en volver a invitar a este escenario si así lo prefiere, porque yo sé que anda muy ocupado y muy solicitado, además por este tiempo, entendiendo la situación que estamos viviendo en el mundo, pues entiendo que está muy solicitado, muy consultado, además por las personas y las empresas. Mil gracias, Julián. Un abrazo especial y mil gracias. No, señora, a usted por la invitación y a todas las personas por hacer el esfuerzo y participar. Creo que estuve viendo desde el principio que la conferencia se grabó, entonces probablemente la subamos a las redes sociales, a la gente que no pudo estar, se la podamos enviar vía chat o lo que sea, porque sí, la verdad es que hay mucha gente, sobre todo preocupada por el futuro con todo lo que está pasando. Muchas gracias nuevamente por la invitación.